Hoy es 21 de junio del 2026. Es el 12º domingo ordinario. La primera lectura es de profeta Jeremías, capítulo 20, del 10 al 13. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciémoslo al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5 del 12 al 15. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo, capítulo 10, del 26 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la información que estamos obteniendo en estas tres lecturas este domingo, el día de hoy, la primera, que es del profeta Jeremías, nos anuncia muy eficazmente de que pues tratan de destruirlo, tratan de eliminarlo, tratan no de eliminarlo a él en persona, sino la palabra de Dios, las profecías, las indicaciones, el adoctrinamiento que él les estaba dando de cómo se tenían que comportar, qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y desafortunadamente, pues la gente no le interesaba eso, porque estaban inmiscuidos en qué, en lo mundano, en lo terrenal, en lo material, y no querían hacer caso a ningún profeta. A todos los profetas los perseguían, a todos los profetas los mataban. Y aquí vemos cómo Jeremías pues anuncia exactamente eso, de que lo están persiguiendo, de que lo están buscando para destruirlo, pero le pide a Dios que lo proteja, le pide a Dios que Él sea, ya que es el guerrero, el que lo defienda de todas esas perversiones de la humanidad, ya que Él pues solamente pone la boca, porque el Espíritu Santo habla por medio de los profetas. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en la lectura para que tengamos más preciso
punto por punto de lo que le pasó a Jeremías. Dice que Jeremías ya oía y el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Sí, porque para ellos era un terror todo lo que decía Jeremías. No lo querían atender porque pues, eran cosas que ellos sentían que les estaban prohibiendo hacer. ¿Sí? Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, dice Jeremías. Esperaba que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Estaban buscando la forma. Eso mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Siempre los fariseos y los escribas lo andaban persiguiendo y siguiendo y le ponían trampas. Y le ponían preguntas con doble finalidad para ver si se equivocaba. Una ocasión les dijo, ¿es lícito pagarles tributo al César? Y Jesús les dijo, ¿de quién es el rostro de la moneda? A ver, deme una moneda. Dice, pues, a ver, ¿de quién es este rostro? Y le dijeron, pues del César, pues denle al César lo del César y a Dios lo de Dios. Si él hubiera dicho, no, no paguen, entonces van y le dicen al soldado, le dicen al gobierno, y hubieran arrestado a nuestro Señor Jesucristo por estar en contra de pagar los impuestos, como hoy en día, ¿no? Sí, también. Acuérdate que si no pagas impuestos, pues te meten a la cárcel, ¿no? Y así consecutivamente lo andaban buscando, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, para ver si le veían algo equivocado. Pues lo mismo le hicieron los profetas, es la misma medicina, ¿sí? O la misma enfermedad, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Dice aquí, pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado, dice. Por eso mis perseguidores caerán por tierra, y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Y desgraciadamente, pues sabemos que pues la mayoría de todos los profetas fueron asesinados. Isaías fue aserrado, imagínense, partido a la mitad, en vida, ¿eh? No estaba muerto cuando le hicieron eso. A Jeremías le dicen el profeta llorón, porque lloraba por Jerusalén, se le salían las lágrimas por lo que le iba a pasar a Jerusalén, por lo que le estaba pasando. Cuando llegaron los babilonios, sí, invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Y se llevaron todo lo del templo a sus tierras. Y se llevaron a toda la gente inteligente, la gente joven, las mujeres jóvenes. Y solamente se quedaron ahí en Jerusalén la gente anciana, la gente pobre, y dejaron ahí a Jeremías. Jeremías se quedó ahí, en ese poblado de Jerusalén, ya destruido, por lógica, ¿no? Bueno, y sigue diciendo aquí Jeremías, Señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa. Esto pues nos da un mensaje, hermanos, de que pues al que le debemos de tener confianza, al que le debemos de tener fe, al que le debemos de tener esperanza es a nuestro Padre Dios. Con Él todo, sin Él nada, definitivamente. Canten y alaben al Señor, dice Jeremías, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Y es lo que hace nuestro Padre Dios. Si estamos nosotros en común unión con Él, Dios nos ayuda. Dios nos da lo necesario. No hay necesidad que le pidamos, ¿eh? Dios sabe lo que necesitamos. En la segunda lectura que tenemos de Pablo, fíjense lo que nos está mencionando ya aquí de una manera más exacta, ¿no? Quizás para nosotros en estos tiempos, que le dice a los Romanos capítulo 5 del 2 al 15, hermanos, por un solo hombre entró el pecado al mundo, o sea, por Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Adán fue el que cayó en el error de comer del árbol de la sabiduría. Ese fue su error, la desobediencia. Ese es el pecado original, la desobediencia. No hay otro, ¿eh? Sí, porque ustedes pueden pensar, el pecado fue el pecado del sexo. No, 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 no. ¿Cómo que se comió una fruta, una manzana? No, 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 no dice que fuera una manzana, nada más dijo un fruto, algo delicioso. Eso nos da a entender, porque tiene muchos simbolismos el Génesis, ¿eh? No lo podemos entender de una manera literal. Adán significa varón, masculino. Eva significa mujer, femenino. Nada más, no hay otros géneros, ¿eh? Ya los que pongamos nosotros hoy en la actualidad están fuera de serie, pero no importa. Si ellos así se sienten, si un hombre se siente mujer y una mujer se siente hombre, yo no tengo por qué juzgarlo, ¿eh?
Sí, son determinaciones de ellos y a quien le van a dar cuentas es a Dios, no a nadie de nosotros. Seguimos con la lectura. Dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Acuérdense que pecado es la ausencia de Dios en nuestra vida. Y antes de que llegara Moisés no había leyes, no había reglas. Noé no tenía reglas ni leyes. Abraham no tenía reglas ni leyes. Ni Isaac, ni Jacob, ni las 12 tribus de Israel. Hasta que llegó Moisés, cuando Dios le dio el decálogo. Y Dios lo orientó para que pusiera sus leyes mosaicas, que hoy en día todavía son efectivas para nuestros hermanos mayores los judíos. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado del mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte espiritual, claro, la muerte corporal, pues lógico, ¿no? Aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. ¿Qué le dijo Dios? No comas del árbol de la sabiduría. La sabiduría es la sabiduría humana, la que te da inteligencia, raciocinio, inteligencia, ciencia, ¿sí? Y eso te hace que te retires de la presencia del Señor. Que digas, no necesito a Dios, yo solito puedo, ¿sí? Soy capaz. Y entonces te alejas de Dios. Y entonces, pues eso es pecado, ¿sí? Porque soberbia, es vanidad, ¿sí? Cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Recuerden que Dios dijo, yo sé que ustedes pecaron porque fueron inducidos por el demonio, pero les voy a mandar un Salvador, mi Hijo. Y lo esperaron hasta que llegó. Desafortunadamente, hoy en día, nuestros hermanos mayores, pues dicen que no es cierto, que Jesús no es el Hijo de Dios. Y siendo que todo se cumplió, hay una nota en donde dice, nacerá en Belén de Judá. Pues ahí nació Jesús. Hoy ellos lo saben, ¿eh? Saben que se fue a vivir a Nazaret. Primero se fue a vivir un rato, unos años a Egipto, y después a Nazaret, pero nació en Belén. Dice las escrituras de una mujer virgen. María era una mujer virgen, tenía aproximadamente 12 años. Recuerden que la mayoría de edad de los judíos en aquel entonces pues, era de 12 años. Sí, o sea, para que tengan ustedes. Sí, nosotros aquí en México 18, ¿no? Entonces les decimos al joven de 17 años que es menor de edad. Para cometer delitos, no es menor de edad. Seguimos con la lectura. Dice, ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte espiritual. Por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Antes la gente, bueno, todavía en la actualidad, ¿verdad? Todos los judíos que se mueren dicen que se van al seno de Abraham, porque Abraham es el padre de todas las naciones, no nada más de la nación judaica. Sí, porque ustedes dirán, bueno, pues tuvo dos hijos, a Ismael, de donde descienden todos los árabes, y Isaac, perdón, que descienden todos los hebreos, todos los judíos, ¿no? Y dicen, pues nada más es el padre de esas dos. No, Dios le dijo que era padre de todas las naciones paganas, judías y no judías. Bueno, ahora bien, el don de Dios supera mucho al delito. Así lo dice aquí. Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Por medio de Cristo, acuérdense que con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el Evangelio tenemos Mateo 10 del 26 al 33. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Pues sí, tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. No hay nada en secreto que no llegue a saberse. ¿Sí? Lo que les digo de noche, repítanlo de pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. O sea, está dándonos una indicación que debemos de dar la palabra de Dios a la demás gente. Los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos la doctrina, los que conocemos la ley, ¿sí? Invitemos a otras personas a que tengan conocimiento de Dios. Porque pues eso venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, que es lo que tenemos que hacer. Siempre ayudar al prójimo, a todo el que necesita un apoyo moral, un consejo, una instrucción,
¿sí? Quizás casa, vestido y sustento, no sé, ¿sí? No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ¿sí? Que no les quiten su credo, que no les quiten su fe, que no les quiten su doctrina, que no les quiten su conocimiento de Dios. Podrán matarlos físicamente, pero no los pueden matar espiritualmente. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. No dice infierno, ¿eh? Al lugar del castigo, ¿sí? Porque en el momento que tú nada más te dedicas a lo mundano, terrenal y material y no en lo espiritual, pues te estás dedicando nada más, ¿verdad? A lo malo. Sí, porque muchas veces eso te conlleva a que te apasiones, ¿no? A que quieras vivir de una manera descontrolada. Y acuérdate que tenemos una vida espiritual. Mucha gente no lo entiende eso. Y tenemos una vida espiritual a la que le debemos de otorgar mucho tiempo, así como le otorgamos el tiempo a lo mundano, terrenal y material de nuestras vidas. Dice aquí, ¿no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite nuestro Padre. Lo que se dice, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. No nos podemos esconder de Dios. Dios sabe exactamente cada uno de nosotros. Desafortunadamente no entendemos quién es Dios porque pues no entendemos quién es Dios. Dios es el Todopoderoso. Moisés le dijo, cuando vaya yo a Egipto a sacar a tu pueblo, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me manda? ¿Cuál es tu nombre? Dice, yo soy el que soy, el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas. No tiene nombre porque no es un ser humano, no es una luz, no es una energía, es el Todopoderoso. No sabemos cómo sea. Al único que sí vamos a ver cuando nos veamos aquí es a nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sigue diciendo, por lo tanto, no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. La flor y la fauna fue hecha para nosotros, para nuestro servicio, para nuestra manutención, la flor y la fauna. Y nos la estamos acabando, nos estamos acabando la naturaleza, sí, con tanta contaminación, pero fue creada para nosotros, sí. Nosotros valemos más para Dios porque hoy en día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, dejamos de ser creación de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Y es diferente, ¿eh? Digo, para que lo puedas entender de una manera más penetrante, ¿sí? Bueno, termina la lectura diciendo, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. Sí, porque hoy en día hay mucha gente que dice que es mentira la iglesia, que es mentira a Dios, que son puras artimañas, inventos, ¿no? No, hermanos, no. Que la iglesia institucional ha tenido muchos errores, sí, bastantes, increíbles. Líderes asesinos, líderes violadores, líderes que no deberían de ser líderes, ¿no? Hasta dicen que eran anticristos, ¿no? Pero hay muchos que sí han permanecido fieles al Señor y nos pastorean. ¿Cuál es su trabajo de un pastor, de un presbítero, de un sacerdote? Guiarnos ante Dios, enseñarnos su palabra, su doctrina. Y ellos deben de vivir con humildad, con castidad y con obediencia. No sé por qué la iglesia les aplicó eso de la castidad, porque ni Dios ni Jesucristo les exigió que los seguidores de Cristo, los apóstoles, los presbíteros, sacerdotes, fueran solteros. No. Muchos de los apóstoles eran casados, ¿sí? No tenemos la información veraz, pero sí tenemos conocimiento de algunos términos y nos damos cuenta de que eran casados, algunos de ellos. Por ejemplo, Jacobo el mayor y Juan, que es Santiago el mayor y Juan, pues eran solteros. Pero Judas Tomás, porque su nombre es Judas Tomás, pues era casado. Mateo Leví también era casado. Sí. Simón el Celote también era casado. Simón Pedro también era casado. Sí. Y bueno, pues les digo esto para que lo tengan ustedes en consideración, ¿no? Pero bueno, pues hoy en día, sí, les exigen eso a ellos y pues es un problema muy grande eso, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no sé ustedes, pero bueno, lo que yo diga no vale la pena, ¿no? Sino lo que dicen las escrituras. Nunca Dios exigió que fueran solteros. Y bueno, ¿cuál es su trabajo de ellos? Pues lo que les acabo de mencionar, guiarnos ante Dios. Y a veces no lo hacen, se dedican a hacer todo menos eso. Y a veces nada más se ponen a vender nichos hoy en día, ¿no? Porque ya las iglesias las convirtieron en mausoleos. Guarden ahí sus cenizas, 30 años, 25 años.
y después tienes que pagar un refrendo. Bueno, disculpen, ese es otro asunto, ¿sí? Entonces dice aquí que pues hay que reconocer a nuestro Señor para que Él nos reconozca ante nuestro Padre, ¿eh? Porque de lo contrario, pues ahora sí que si nosotros no creemos en Cristo, no creemos en Dios, decimos que son inventos. Yo me pregunto, la gente que dice que Jesucristo no existió, entonces ¿en qué año vive? Porque vivimos la era cristiana. A lo mejor vive la era hindú o la era china, ucraniana o musulmana, porque son diferentes años de vida, ¿eh? Nosotros estamos en el año 2026 aproximadamente con 7 años de equivocación, ¿no? En realidad sería el año 2033, ¿no? Los musulmanes ahorita viven en el año 5786. Digo, los judíos, perdón, los musulmanes tienen otros años. Y bueno, termino la lectura. Dice aquí, yo también lo reconoceré ante mi Padre, dice Jesucristo que está en los cielos, plural, cielos. Acuérdense de que pues, nosotros pertenecemos a un cielo, pero hay otras creaciones de Dios que pues, pertenecen a otros cielos. Y hoy en día pues se maneja mucho de los extraterrestres, que los ovnis y que los seres de otros lugares, pues sí, son creación de Dios. Y por eso dice aquí que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. Órale, ahí está. Simple y llanamente, ¿no? Lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y termino con esa anécdota o con esa contestación que un predicador, no sé de qué iglesia, le preguntó a la periodista, ¿me puede usted decir o convencer de que existe Dios para creer? O sea, lógico, ¿no? Una pregunta muy exagerada, ¿no? Y el predicador le dijo, mire, por lógica es mejor creer en Dios. ¿Cómo que por lógica? Pues sí. Porque mire, si usted cree en Dios, ama a Dios, conoce a Dios y vive de una manera honesta, buena, moral, con recato, con humildad, con sencillez, con mansedumbre, y usted se muere y no existe Dios, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Viviste bien? Y si es una manera de vida muy, muy noble, si no existe Dios. Pero de lo contrario, si tú vives sin creer en Dios y le echas vuelo a la hilacha y eres malvado con las personas, con el prójimo, robas, matas, ¿no? Si mientes, levantas falsos, ¿no? Y te mueres y si existe Dios, no, pues ya te cargó el payaso. Entonces, por lógica es mejor creer en Dios, ¿sí? Y entonces, pues cuando te mueras, si existe Dios, pues a todo dar. Si no existe, no hubo problema. Viviste de una manera buena. Esa fue la respuesta que dio este predicador. Bueno, ahí se los dejo, hermanos, para que lo analicen. Que Dios los bendiga.